Día para todos. Buen día. Buen día. Bueno, espero que estén muy bien. Vamos a retomar con el desarrollo de los temas de tercera. ¿Hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Bueno, en esta segunda parte de la materia habíamos afirmado que nos íbamos a estar refiriendo a los sujetos que, de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias, deben considerarse de la tercera categoría. Lo que vamos a hacer a continuación es un recorrido de los aspectos centrales atinentes a los mismos, para después adentrarnos en el desarrollo de algunos temas puntuales vinculados centralmente en lo que son las deducciones especiales de la tercera categoría. En primer lugar, y en línea con lo que habíamos anticipado la semana pasada, los sujetos de la tercera categoría son aquellos que el legislador define en el marco de alcance que se le da al artículo 53 de la ley. Centralmente hace referencia a lo que son las sociedades de capital, el resto de las sociedades, las empresas unipersonales, las derivadas de fideicomisos puros, las actividades en virtud de las cuales el sujeto hace actividades de construcción sobre inmueble propio, incluso loteos con fines de urbanización, las actividades de los comisionistas, los consignatarios y demás auxiliares de comercio que no deban entenderse incorporados en la cuarta categoría. Pero más allá de esta consideración que se refiere estrictamente al recorrido de este artículo 53, recuerden que en función a las especiales características del sujeto que desarrolla ciertas actividades de la primera y la segunda categoría, también vamos a poder encuadrar a los mismos dentro de los lineamientos de la tercera categoría. Esto lo vimos hacia el primer parcial. Como así también aquellos sujetos que tengan actividades de la cuarta categoría en la medida que vayan a complementarla con la actividad profesional. Perdón, que tengan actividades profesionales que vayan a complementarla con alguna explotación comercial. Esto es el tema de las clínicas, sanatorios, centros odontológicos, veterinarios que tienen alguna explotación comercial y demás. En consecuencia, bajo este lineamiento, todos estos individuos deben liquidar por tercera. ¿Cuáles son las características centrales que tienen que transitar estos sujetos a fin de cumplimentar con la norma de la tercera categoría? Bueno, en primer lugar, estos individuos dejan de tener que liquidar de acuerdo a lo que es el aspecto material del hecho imponible, siguiendo los requisitos establecidos por el primer apartado del artículo segundo. Esto es periodicidad, permanencia de la fuente y habilitación, para sencillamente tener que tributar por cualquier tipo de renta obtenida, esto es bajo los lineamientos de la denominada teoría del balance. Esto es muy importante tenerlo en consideración en virtud de que para estos individuos una ganancia de capital, es decir, por la venta de capital, ganancias extraordinarias, ganancias que no vengan a significar una realización de actividades propias del giro, también van a resultar evidentemente alcanzadas por el impuesto. Otro tema importante, naturalmente, viene de la mano de definir que en lo que respecta al criterio de imputación de la renta, aquí más allá de que yo tenga una actividad que a priori sea de segunda o de cuarta,
por lo cual vaya a tener que liquidar por el criterio de lo percibido. Si soy tercera categoría, o se debe entender que soy de tercera categoría, toda la renta, en lo que es la imputación del balance fiscal, debe asignarse por el criterio de lo devengado, es decir, que también este individuo va a tener que cambiar el parámetro de asignación de las rentas a los periodos. Aquí es interesante consignar que el alcance que le da el legislador al tema no viene de la mano, repito una vez más, de la definición de cuáles son los requisitos para que la ganancia esté alcanzada, sino que adicionalmente vamos a ver que dentro del marco de la renta de la tercera categoría, ciertos enriquecimientos que parecieran ser ajenos a la configuración del hecho imponible también van a resultar alcanzados por el gravamen. Me refiero, por ejemplo, a lo que es el tratamiento que da la ley a los enriquecimientos a título gratuito. Concretamente me estoy refiriendo a, por ejemplo, el caso de condonaciones de deuda, por ejemplo, el caso de construcciones que pueda hacer un tercero sobre el inmueble o sobre los bienes, o mejoras que puede introducir un tercero sobre los bienes del titular por el cual éste no estuviera obligado a plantear alguna retribución. Todas estas ganancias van a estar alcanzadas por el impuesto. Acá habría en este último caso alguna simetría con lo que hemos visto oportunamente en primera categoría, pero la diferencia es que si un tercero construye o realiza una mejora sobre un inmueble de un sujeto de la tercera categoría, no tendrá opción el contribuyente de declararlo en función al parámetro que va entre la habilitación y la finalización del contrato de locación, sino que la ganancia queda devengada en el momento en que se construye la mejora. Esto significa que voy a tener que declarar la renta al momento de su habilitación sin poder optar por, si usted quiere, dosificar el impacto a partir de digamos, prorratearlo durante el plazo del contrato de locación. ¿Se entiende? En lo que respecta a las ganancias de capital, aquí es muy importante hacer algún correlato de lo que veíamos digamos, la primera parte de la materia, y concretamente para ver cómo opera esto en la práctica en el caso de un individuo que debe entenderse de tercera. Me refiero estrictamente a la venta de inmuebles y la ganancia que pueda generar para ser imputada en el balance fiscal. Nosotros hemos hecho todo un recorrido donde a priori la utilidad obtenida por la venta de un inmueble en cabeza de una persona humana debe entenderse como no gravada por agotar la fuente productora. Sin perjuicio de esto, después de la reforma del 2017, si el individuo vende un inmueble que adquirió con posterioridad al 1 de enero del año 2018, pues entonces la utilidad obtenida por la venta va a resultar alcanzada y deberá tributar de acuerdo a la imposición cedular 15% sobre el precio de venta menos el costo de adquisición actualizado. ¿Ah? Ahora, ¿qué sucede si yo digo que este individuo no es una persona física que vendió un inmueble donde ejerce su actividad profesional, o eventualmente un individuo que vende un inmueble que ha adquirido en algún momento y ahora lo vende, obtiene una ganancia, sino que este individuo es una empresa unipersonal o desarrollando actividades de primera o segunda categoría, debe entenderse como una empresa o complementa su actividad profesional con una explotación comercial. En este caso me olvido absolutamente de lo que veíamos oportunamente y la ganancia siempre va a estar alcanzada, pero no bajo imposición cedular, sino que por el contrario va a estar alcanzada de acuerdo a la configuración de esta renta dentro de la liquidación global del individuo
y en consecuencia, por ser una renta de la tercera categoría, puede llegar a pagar una tasa máxima del 35%. Es decir, supóngase que yo les planteo que una persona que tiene un título universitario, por ejemplo, de veterinario, y explota la franquicia de una reconocida marca de mercado, no sé, Eukanuba, Pupi, la que sea, desde hace, no sé, 15 años, en un local que tiene a su nombre, ¿está bien? Que adquirió, por decir algo, en el año 2005, y que ahora vende obteniendo una importante ganancia. La ganancia está alcanzada, la ganancia por la venta del local, me refiero, el impuesto a las ganancias. Bueno, ustedes me pueden decir, bueno, como lo compró antes del año 2018, paga ITI. No, cuidado. Acá prima la condición subjetiva del individuo, y si yo digo que este sujeto tiene una empresa unipersonal, porque claramente complementa su actividad profesional de veterinario con una explotación comercial, le hace, tiene un local de venta de alimentos para perros, collares para perros, lavan y bañan perros y venden perros, obviamente este sujeto es de tercera categoría, más allá de tentar a priori una actividad de cuarta. Esto incaudicablemente me lleva a mí a concluir que esta ganancia está alcanzada por el impuesto y tengo que incorporarla dentro del marco de la tercera categoría, y no tiene una significancia la reforma, ni el 15%, ni nada que se le parezca. En igual sentido, si yo entiendo que el sujeto vende un inmueble, de los 200 que tiene en alquiler, lo que puede llevarme a mí a concluir que es una empresa unipersonal, ni que hablar del caso de una persona humana que tiene un negocio de venta de electrodomésticos, o sea, su nombre, una empresa unipersonal, y que venden inmuebles. En el caso de vender el inmueble, obviamente, obteniendo una ganancia, la ganancia va a estar alcanzada. Acá hay una pequeña excepción que establece el reglamento, que da cuenta de que si el individuo vende este inmueble con a posteriori de la finalización de su actividad, es decir, como hace que cierra el negocio de venta de electrodomésticos, y después de 2 años, pongamos 2 años y un mes, vende el inmueble, bueno, este inmueble, o la utilidad obtenida por este inmueble, sí va a seguir la lógica de lo que vimos cuando digo persona humana. Si lo compró con anterioridad el 1 de enero de 2018, la utilidad va a ser no grabada. Si lo compra con posterioridad, pagar 15. ¿Por qué? Porque después de 2 años de haber finalizado la actividad, el inmueble se considera incorporado en cabeza del contribuyente. ¿Está bien? Me viene a la cabeza una sentencia. No sé si ustedes tienen la separata ahí de reparador. ¿Todos tienen ahí la separata de repar? ¿La tenés ahí, Lourdes? Sí. ¿Sí? ¿Vos, Emilia? Emilia Oturio, ¿tenés la separata ahí? No te estoy escuchando yo. ¿Ya qué? Sí, profe, lo tengo. ¿La tenés ahí? Okay. A ver, fíjense, en la parte del índice hay, cuando estás en ganancias, un
raconto importante de antecedentes jurisprudenciales. ¿Lo ven ahí? Que arranca con aguas argentinas y demás. Son muchas sentencias, muchas de las cuales yo les propuse que lean para el mejor entendimiento de los temas. Acá tienen la causa Furnari Roberto Vicente. 182. ¿La ubican todos? Furnari Roberto Vicente. 182. Furnari Roberto Vicente. Bueno, ¿qué pasó acá en lo de la causa de Furnari? ¿Lo ubicaron ahí todos? Esta no es la última. A ver, el que tiene la última, fíjense si también está la causa Salerno-Nelli. Salerno-Nelli. Esta la tenía en la época cargada en la página. Pero no Yo no la tengo, profesor. está, ¿no? Bueno. ¿Qué pasó con este hombre Furnari? Este hombre tenía un emprendimiento en la provincia de Mendoza. Tenía una bodega, o por lo menos explotaba una explotación agropecuaria de vides, o sea que la materia prima para hacer el vino. Desarrolló la actividad durante un tiempo hasta que un buen día finaliza la actividad. Es decir, deja de explotar el campo, se dedica a otra cosa, da de baja los registros pertinentes y demás. Así está durante 10 años, con la particularidad de que, y empresa unipersonal siempre, ¿no? Con la particularidad de que los gastos, las pérdidas que va ocasionando el mero mantenimiento de ese inmueble rural, es decir, impuestos que está pagando a un mantenimiento, gastos generales y demás, más allá de entender la desafectación del inmueble, lo seguía consignando dentro del marco de quebranto de la tercera categoría, durante 10 años. Más allá, repito, de haber finalizado la actividad. Un buen día decide vender el inmueble, obteniendo una importante ganancia y habiendo considerado que el inmueble está incorporado en su actividad o excluido de su actividad de tercera y haber entonces incorporado en su patrimonio personal, entendió que la ganancia no debía pagar impuestos a las ganancias. Estoy hablando antes de la reforma, obviamente es una sentencia vieja. Esto motiva que el fisco haga la determinación de oficio, entendiendo que como él no había sacado el inmueble de su patrimonio en la declaración jurada, lo había mantenido como un inmueble destinado a tercera categoría, esta formalidad no le permitía considerar que la ganancia por el inmueble no estaba alcanzada. ¿Entiendes lo que digo? A ver, si lo tenés ahí, Lourdes, léete por favor lo que dice la sinopsis de la sentencia. Yo lo tengo acá en la página 282, pero tal vez sea otra. Sí, está en la 279 acá. Dale, ok. Ganancias de tercera categoría. Afectación de un bien al patrimonio de una empresa o explotación unipersonal. Voluntad expresada versus realidad económica. La cuestión consistía en determinar si la venta de un inmueble rural fue realizada por el contribuyente en su calidad de sujeto empresa, motivo por el cual dicha operación se encontraría agravada por el impuesto a las ganancias como consecuencia de los dispuestos en los artículos 2, apartado segundo y 49, inciso B. O si bien la enajenación fue celebrada en su calidad de persona física, de lo que resultaría su no gravabilidad de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2, apartado 1 de la Ley del Tributo. Postura de la mayoría. Un segundo. Perdón, profesor. Ven ustedes como en este párrafo, la sinopsis del fallo demuestra el mapa de lo que acabamos de desarrollar durante los últimos 15 minutos. Es decir,
Agarrás el GPS y decís, a ver, ¿cómo entiendo esto? A ver, artículo segundo, primer apartado, teoría de la fuente, artículo segundo, segundo apartado, teoría del balance. ¿Qué pasa con el 49B? Hoy el 49 no es más el 49, es el 53, ¿está bien? Es decir, y tampoco es el B, tiene que referir a la ganancia de la empresa unipersonal, en virtud de escindir la figura de la persona humana y la empresa unipersonal, o considera que todo debe liquidarse dentro del marco de la empresa unipersonal. ¿Está bien? Bueno, rural, afectado por el contribuyente, sujeto empresa, fíjense, el individuo es una empresa, ergo debe quedar por la tercera categoría, y ver si esa finalización de la actividad podía hacernos entender que el inmueble estaba incorporado en cabeza del mismo, digamos, a nivel personal, o sea que estaba incorporado en su patrimonio personal, y en consecuencia la utilidad no estuviera grabada. Acá, a continuación, van a ver la postura de cada uno de los tres miembros del Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal tiene en cada sala 3 miembros, 2 abogados y uno que es contador público. Esta es la composición vieja de la sala del Tribunal Fiscal, esto cambió obviamente. Estaban los doctores Buitrago y Bosco. A Buitrago lo he visto en varios congresos de la profesión, un tipo muy formado, fue muchos años presidente del Tribunal Fiscal, fanático, enfermo de River. De hecho, recuerdo que cuando fui a Perú a ver a River, en el bondi que me llevó a la cancha, me pongo a hablar con un flaco que era el hijo de Buitrago. Ahora me acabo de acordar este hecho, digamos, histórico de color. Pero fíjense la posición que adoptaron los dos miembros de la sala abogados, y en disidencia el doctor Celdeiro, contador público, Ernesto, para ver cómo puede uno entender las cosas, interpretar la norma de diferente manera. Dale ahora sí, por favor, Lourdes. Sí. Postura de la mayoría, doctores Buitrago y Bosco. El hecho de que la finca se encuentre inexplotada no modifica la voluntad expresada en las declaraciones juradas, relacionada con mantener afectada dentro del patrimonio de la explotación unipersonal a la finca en cuestión. La voluntad evidenciada era la de mantener la finca como parte de su empresa por más que se encontrara inexplotada. En ese contexto se resolvió confirmar la resolución. Entonces, ¿qué dijo acá la mayoría? Dijo, mira, vos, más allá de que decís que dejaste de explotar la finca rural, es decir, que no explotás más, que no sacás más uva para hacer vino, como vos no cumpliste la formalidad de sacarlo de tu patrimonio de tercera y haberlo puesto en tu patrimonio personal, me estás dando a entender que en realidad tu intención no era cesar la actividad, sino que paraste durante un tiempo, y que los gastos que fuiste generando, como los consideraste como pérdida de tercera categoría, esto es una muestra elocuente por la formalidad del caso, de que vos seguías teniendo esta actividad de tercera categoría sujeto a empresa, y entonces al momento de la venta del inmueble, 10 años más tarde, la utilidad obtenida por el inmueble estaba alcanzada. ¿Ah? Ahora, veamos lo que termina sentenciando la disidencia, es decir, el voto en minoría del doctor Ernesto Celdeiro. Disidencia del doctor Celdeiro. A los efectos de determinar la afectación o no de un bien al patrimonio de una empresa o explotación unipersonal, si bien se debe tener en cuenta la voluntad expresada por el dueño de la misma, no puede soslayarse la realidad económica subyacente, máxime cuando la figura plasmada en las declaraciones juradas presentadas no coincide con la realidad de los hechos. Dale. ¿Sigo? Sí, por Si favor. bien el contribuyente consideró en sus declaraciones juradas una situación que lo beneficiaba indebidamente al computar conceptos no deducibles, aspecto que omite en la apelación, frente a tal circunstancia el fisco debió impugnar las mentadas declaraciones durante los períodos fiscales en los que aquel denunció el inmueble en cuestión como perteneciente a la explotación unipersonal. Al no haberlo hecho oportunamente, resulta improcedente que el Tribunal Fiscal de la Nación considere incorrecta la declaración de impuestos que el ente fiscal convalidó tácitamente al no impugnarlas en tiempo y forma.
Por ello, al momento de la venta de la finca, el dueño no la mantenía afectada al patrimonio de la empresa o explotación unipersonal. De acuerdo con la prueba producida, se probó que se encontraba inexplotada, por lo que la operación de que se trata no se encontraba gravada por el impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué dice Ernesto? Ernesto dice, mirá, más allá de que este individuo no haya realizado, desde el punto de vista de la liquidación, un curso de acción válido o haya realizado un curso inválido, esto es, mirá, si vos cesaste la actividad, las pérdidas que te fue generando no las podés considerar como un quebranto para compensar contra otras categorías, porque evidentemente ese inmueble ya se incorporó a tu patrimonio personal, ergo no tenés un gasto deducible porque son gastos personales. Ahora, de la lectura de la sentencia, que yo la he estudiado en profundidad en algún momento, la debo tener por ahí, surge nítidamente la voluntad del contribuyente de cesar la actividad. ¿Por qué? Porque dio de baja todos los registros ante los organismos que regulan la actividad vitivinícola. El tipo, digamos, de la prueba ocular del campo se daba cuenta de que había dejado secar las vides, que el campo estaba en la más absoluta indefensión, con lo cual podía demostrar empíricamente que su voluntad inclaudicable de haber cesado la actividad. Entonces, ¿qué te dice Celdeiro? Mirá, lo que debía haber hecho el fisco es impugnar el quebranto de tercera categoría como no deducible, ¿está bien? Pero de ninguna manera, ahora que yo después de 10 años veo que este tipo vende el inmueble, vamos a grabárselo porque claramente la realidad económica muestra que pretendía cesar la actividad. El contribuyente apela a esto ante la Cámara, es decir, cuando surge la determinación de oficio, vas a apelar al Tribunal Fiscal, en la medida en que te da la razón el contribuyente, en la medida que el contribuyente no le asiste la razón, de acuerdo a lo que interpreta el Tribunal Fiscal, vas a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo judicial. Ahora, en el medio, el contribuyente muere, fallece el contribuyente, o sea, se va de este mundo pensando que perdía el juicio contra el fisco. Y por tal motivo, abajo van a ver que dice, revocado por la sala tercera en autos Salerno Nelly y Layote. ¿Por qué? Porque Salerno Nelly es la mujer de él. Entonces la sentencia, cuando va a la Cámara, cambia de auto, porque el tipo se murió ya. Entonces finalmente la sentencia sale en Salerno Nelly. Y en el año 2007, una sentencia vieja, que por alguna razón me vino a la cabeza recién, la Cámara da vuelta al tema, o sea que finalmente le dio la razón al contribuyente, haciendo primar la realidad económica frente a lo que se hizo en la declaración jurada. Es decir, más allá de que el tipo había puesto mal en la declaración jurada y se había computado los quebrantos, lo importante es haber logrado el entendimiento de que él había, digamos, cesado la actividad, y la muestra elocuente de esto era que había desactivado los registros y que lógicamente tenía la decisión de no seguir exportándolo. ¿Está bien? Aquel que quiera leer en profundidad ambas sentencias, las tengo en algún lugar en la computadora, con lo cual me la pide y con mucho gusto se lo puedo dar, pero el objetivo era que ustedes entiendan entonces cuál es el análisis que debieran tener para concluir sobre el tema. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro? Otro tema a considerar para consignar las rentas de la tercera categoría es la referida a los incrementos patrimoniales que puede tener el contribuyente por la mera revaluación de los bienes que tiene en su patrimonio. Es decir, me estoy refiriendo estrictamente en este punto a cómo medir, a cómo consignar la ganancia. Habíamos hecho referencia a la ganancia de capital grabadas, más allá de acostar la fuente productora,
a los enriquecimientos a título gratuito, vinculado, no sé, con la condonación de una deuda. Y ahora me voy a referir entonces finalmente a la posibilidad, dentro de lo que es la amplificación del concepto de renta, a la revaluación o el incremento de valor relativo de los bienes que obligan al contribuyente a tener que pagar impuestos más allá de no haberse configurado la realización de la operación por una transacción con un tercero. De esto dimos cuenta cuando analizamos valuación de bienes de cambio, es decir, yo voy a pagar impuestos por el incremento que tiene la existencia final, de acuerdo a la evaluación que me obliga a realizar el artículo 55, más allá de yo no haber vendido la mercadería. ¿Está bien? Es decir, tengo que evaluar todo el stock a las últimas compras y obviamente ese incremento de la existencia final denota entonces la obligación de pagar impuestos por la mera tenencia. Lo mismo para el caso de tener que evaluar a la fecha de cierre los títulos públicos a valor de plaza e incluso también de evaluar las existencias de moneda extranjera y los créditos en moneda extranjera a la cotización del tipo de cambio de cierre. ¿Está bien? ¿Esto qué significa? Que si yo tenía dólares que había adquirido en el periodo fiscal 2020, lo compré a 80 pesos y tengo la existencia inicial del balance a 80 pesos, y cierra este ejercicio y el tipo de cambio, en vez de estar a 80, está a 105, 110 o 150, va a deparar el destino después de las elecciones. Esa diferencia de cambio va a motivar que yo tengo una revaluación de la tenencia de dólares. ¿Esa ganancia está alcanzada para la persona humana, persona física? No. ¿Y para la sociedad? Sí. Entonces, cuidado que la revaluación de los bienes por su mera tenencia está alcanzada y obliga al contribuyente a pagar el impuesto. Tanto a la sociedad anónima, a Sindar, a Alpargatas, Fredo, cualquier empresa, como así también para cualquier individuo que sea de la tercera categoría. Es decir, un contador público que complementa su actividad con una explotación comercial, si tiene dólares a la fecha de cierre de ejercicio, tiene que revaluarlos considerando el tipo de cambio comprador al cierre. ¿Está bien? Si es un sujeto que liquida por cuarta, no tiene que hacer nada. ¿Se ve la diferencia? ¿Se ve cómo la ley discrimina en contra de los sujetos de la tercera categoría? No porque la ley sea mala, sino porque tenés otro entendimiento para considerar el alcance del concepto de renta sujeta a gravamen de acuerdo a la distinción que se hace entre la teoría de la fuente y la teoría del balance. ¿Está? En este punto es muy importante que ustedes tengan en claro el mapa. A la altura del partido debieran tener en claro el mapa y deben tener en claro cómo entender todo esto. ¿Está? Repito, si yo le digo a un sujeto compró un inmueble en el 2005 y lo afectó a su actividad profesional de abogado, ¿está bien? Y en el año 2021 lo vende, obtiene una importante ganancia, esta ganancia está alcanzada porque lo tiene afectado a su actividad profesional. Esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque ¿qué importancia tiene que lo tenga afectado a su actividad profesional si el sujeto liquida por cuarta? La ganancia no está alcanzada, paga ITI. Ahora, si yo digo que este abogado, aparte de tener el estudio de abogado, paralelamente tiene no sé, publica libros de la especialidad, siendo que los vende, o que vende software destinado a lograr acceder a, no sé, al registro actualizado de jurisprudencia y vende ese servicio vendiendo, no sé, un disquete o vendiendo, no sé, claves para acceder. Bueno, podemos entender que este individuo está complementando su actividad profesional con una explotación comercial. En consecuencia, sin importarme cuándo compré el inmueble, la utilidad obtenida por la venta está alcanzada. ¿Está bien? Ahora, si soy cuarta, después empiezo a ver cuándo compró el inmueble, si lo recibió por donación, si lo vendió después del 2018, etcétera, etcétera. ¿Se ve claramente el mapa cómo opera?
Bueno, entonces definimos los sujetos de la tercera categoría, definimos el concepto de renta gravable, con todas las consideraciones que acabo de hacer de tercera categoría. A continuación lo que tenemos que hacer es definir la metodología de liquidación para los sujetos de la tercera categoría. Metodología de liquidación para los sujetos de la tercera categoría. Acá tengo que considerar como curso de entendimiento o mapa de alcance, váyanse a los artículos 126, 127 y 128 del reglamento. 126, 127 y 128 del reglamento. El 126 no hace más que afirmar todas las consideraciones que acabamos de hacer en relación a el alcance de los sujetos de la tercera categoría, qué pasa con la complementación de la actividad profesional con explotaciones comerciales, etc. Ahora, el 127 y el 128 te definen qué curso de acción tiene que adoptar el contribuyente para arrancar la liquidación, de acuerdo a un pivot de análisis que es la definición de si este individuo tiene o no, un sistema contable que le permite la confección de balance. ¿Esto qué significa? Este individuo lleva registros que le permiten hacer una contabilidad que le obligue a hacer un balance, ¿sí o no? Supongamos que sí, sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedad de responsabilidad limitada, etc. Bajo este lineamiento, el individuo tiene que partir al momento de hacer la declaración jurada del resultado contable que surge de estos estados contables, al cual se le aplicará, lo dicho oportunamente, columna 1 y columna 2. ¿Está bien? Es lo que venimos haciendo, o lo que finalmente estuvimos aplicando cuando hicimos la aplicación práctica. ¿Por qué digo esto? Porque parto del resultado contable histórico ajustado por inflación, le neutralizo el ajuste por inflación y por columna 1 aumento la pérdida o disminuyo la ganancia y por columna 2 aumento la ganancia o disminuyo la pérdida. ¿Está? Es decir, para hacer esta metodología que hemos analizado en la clase pasada, cuando estuvieron trabajando en la parte práctica, inexorablemente me veo obligado a partir del resultado digamos, del ejercicio al cual aplico columna 1 y columna 2. Ahora, ¿qué pasa cuando la empresa no lleva registros contables? Por ejemplo, una empresa unipersonal, por ejemplo, por decir algo, una sociedad de personas. Bueno, en este caso, como yo no tengo un balance del cual estoy partiendo, inexorablemente tengo que cuantificar, y eso me dice el artículo 128, el resultado impositivo. ¿Y cómo hago para cuantificar el resultado impositivo? Muy sencillo, arranco de las ventas, costo de ventas, gastos, resultados extraordinarios, etcétera, y llego al resultado impositivo. Este resultado impositivo lo voy a incorporar en la renta de tercera categoría, de este individuo, y de esa manera es como yo llego entonces a la determinación de la materia imponible, que obviamente lo voy a meter en la declaración jurada de la persona humana. A ver, acá quería llegar, un segundito. Encontré el PowerPoint y lo encontraba. Bien, entonces, esto se lo voy a, creo que lo colgué en la página, pero si no, lo voy a hacer a continuación. Y lo que estamos trabajando desde que arrancó la clase de hoy es en esto. Tercera categoría. Sujeto comprendido, lo vimos.
Metodología de liquidación, lo acabo de definir, artículo 127 y 128 del reglamento. Concepto de renta agravada, transacciones con terceros, incrementos patrimoniales, lo que les decía el tema de la moneda extranjera. Enriquecimientos a título gratuito, condonación de una deuda o el incremento del patrimonio por una mejora introducida por un tercero. Ganancia de capital, venta o bien de capital. Y finalmente la definición inclaudicable de que no me interesa si es segunda categoría o es cuarta, las rentas que obtiene a priori cuadradas dentro del marco de estas categorías, siempre el sujeto va a tener que liquidar por el criterio de lo devengado. No me importa en absoluto que la renta sea renta de trabajo personal o eventualmente que, por ejemplo, esté, no sé, facturando, repito, honorarios profesionales o intereses, si es segunda categoría. Bueno, lo voy a declarar en el momento que los perciba. No. Si sos tercera categoría, lo tenés que declarar por el paso del tiempo en función al devengamiento, y si no lo cobraste, el problema tuyo. Se imputa igual al balance fiscal como ganancia devengada por la sencilla razón de que la renta, digamos, va por el devengamiento. ¿Está? En materia tener algunas consideraciones sobre el tema de devengado. Sí, se lo voy a sumar. Bueno. En relación a la renta de los profesionales y su incorporación eventual en tercera categoría, bueno, ven ustedes que es un tema que se viene discutiendo desde larga data. Yo me acuerdo que cuando salió esta sentencia, Ramos Jaime Francisco, del año 2003, esta sentencia fue emblemática con la pluma de quienes soy no amigo, pero que tengo una excelente relación, el doctor Sergio Orozco, un tipo grande ya, que tuvo la generosidad en el 2004 de prologarme uno de los libros que yo publiqué, donde acá se arrancó el camino para finalmente concluir que en el caso de rentas de cuarta categoría no resulta relevante ni la inversión de capital, ni el propósito de lucro, ni tener gente que secunde al individuo en el desarrollo de la actividad, sino que para que podamos llegar a entender que la cuarta pasa a tercera, es en el caso de la complementación de la actividad profesional con una explotación comercial. Este hombre Ramos era un individuo que tenía un laboratorio que hacía análisis clínicos, que incluso, más allá de tener mucha inversión de capital y tener otros individuos que firmaban los análisis de sangre o los estudios que se hacían los pacientes, y estar organizado como una empresa, el FICO entendió que debía liquidar por tercera categoría y no por cuarta. Esto va al Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal incaudicablemente termina concluyendo que debe entenderse que es de cuarta categoría, porque en ningún momento se nota que es una actividad que se complemente con una explotación comercial. Es una sentencia muy interesante. Siempre comento un párrafo de la sentencia donde el doctor Brodsky dice que el organismo recaudador, la FIP, en el marco de la fiscalización, dice, en un alarde de pigmeísmo mental, le mandó, en un alarde de pigmeísmo mental, pretendió extrapolar las definiciones que se hacía en otro impuesto, que el impuesto a los capitales, donde se entendía la definición de empresa, que debía obligar al contribuyente a liquidar este impuesto, extrapolándonos en el impuesto a las ganancias, al hacer valer más la inversión de capital a lo que es, digamos, lo más significativo en esta actividad profesional, que es el intelecto y el raciocinio y el conocimiento del profesional. Esta sentencia fue ratificada por la Cámara en el año 2006, pero finalmente la sentencia que llega a la Corte, y es el leading case, es la causa Paracha. Paracha, que arrancó en el 2009 y finalmente en el 2014 la Corte le dio razón al contribuyente
en el sentido de que es un estudio de abogados que se entiende también que lo importante no es, digamos, en ningún sentido el hecho de ser organizados en el marco de una empresa, sino que el hecho central es que no complementan su actividad profesional con una explotación comercial. Bueno, ok, este material, si no lo subí, se lo voy a subir ahora a la página, al campus. Bueno, damos un break, si están de acuerdo, de 10 minutos y volvemos. Vamos a arrancar a continuación con deducciones especiales de la tercera categoría.